Turok 2. Seetsothevil. Gráficos. Quizá el punto más fuerte de Turok 2 sea su despliegue gráfico avasallador, en el que se nos muestran escenarios de una definición, profundidad y nivel de detalle absolutamente abrumadores, llegando a ser uno de los mejores juegos del catálogo de la N64 en este aspecto. Todos los gráficos fueron mejorados de forma sustancial con respecto al primer Turok, pues se usaron mejores herramientas para programar el juego. De entre las cosas en las que más se nota, es en las armas, que ahora tienen mayor poder destructivo y son muy vistosas. El lanzallamas merece una mención especial, y ahora todas las apariencias son mucho más reales. El estupendo modelado de los enemigos apenas deja notar su origen poligonal, además de que se mueven con mucha soltura. Seguro que la cantidad de rombos y romboides utilizados para crear estos seres debió haber sido bastante alta. Para poder darte cuenta de eso, hay que echar un vistazo a la apariencia de la mano de Joshua en algunas fotos, pues se ve muy real. También los efectos, agua, explosiones y el fuego en especial. Con la suficiente distancia te das cuenta que el color de la piel de los enemigos cambia. Con armas como el lanzallamas merecen una mención por el buen hacer de los chicos de Iguana. ¿Recuerdas todas las rutinas que tenían los enemigos en Turok DH cuando estas eran alcanzados por un disparo antes de caer fulminados? Sí, pues la buena noticia es que Turok 2 ahora tiene nuevas rutinas, y algunas son más espectaculares, y en general todos los aspectos de este juego son muy realistas. Como he mencionado, los enemigos también fueron mejorados. Primero que nada, tenemos unos diseños mucho más agresivos que los que había en el primer Turok. Sabemos que la cuestión no es solo hacer mejores diseños, sino llevarlos al juego manteniendo la idea original, y los artistas gráficos de Iguana hicieron un trabajo excepcional. En total existen 38 de estos monstruos regados a lo largo de los 6 niveles que Turok puede recorrer, además, claro está, de los jefes y subjefes que llegan a ser los enemigos más visualmente impactantes. Las texturas son mucho más vivas que las que había en el anterior juego, se nota una paleta de colores mucho más amplia, y por lo tanto también existen más detalles en estos personajes. Los movimientos de estos enemigos también son mucho más realistas, y esto ya es mucho decir, considerando que el motion capture del primer Turok era ya impecable. Visualmente Iguana lograba cosas que nunca se habían visto en ningún otro juego para ningún otro sistema, y lo hacían en tiempo real respetando los cinemas. Lo más impactante visualmente es que eran en tiempo real, como unas ventanas translúcidas en un nave alien o la animación de unos gigantescos tentáculos. Mención especial a la nave insectoide del nivel 5, tiene unos efectos impresionantes, sobre todo en el área principal de la nave, que recrean tu pupila. Por mencionar alguno, el efecto de unos círculos morados girando en espiral es un efecto bastante llamativo. El lanzallamas no solo es un arma de alto poder destructivo, sino que demuestra el poder del procesamiento de la N64, pues genera una importante fuente de luz y su movimiento siempre es al azar, además de que gráficamente luce muy bien. Por cierto, ya que hablamos del lanzallamas, nos da una pauta para comentar otro aspecto gráfico muy interesante, y es que ahora, con el fuego de las armas y otros factores ambientales, veremos que existe un efecto de fuentes de luz muy evidente. Si te fijas en muchas de las fotos que hay sobre el juego, la iluminación de las paredes, de los enemigos y demás elementos que están en pantalla, cambia si se está disparando un arma o si hay fuego en la misma. En efecto en acción se ve muy bien. Decir que en su época, como juego de consola, era realmente brillante. No hay más que ver cualquiera de las imágenes que acompañan este análisis y compararlas con el nivel medio de gráficos que ofreció la N64 durante su vida útil para ver que es uno de los juegos que más destaca. Inclusive, fue el primer título de la consola en usar de forma opcional el Expansion Pack, accesorio que aumenta la memoria RAM de la consola 4 MB más y permitía una mayor resolución, aunque también se podía aprovechar para otras cosas. Pues bien, gracias a este pequeño accesorio de expansión, Turok 2 mostraba uno de los motores gráficos más espectaculares de cualquier juego disponible en esa época para N64. Le dota en general de detalles gráficos mucho más nítidos y con mejor resolución, sus 3 modos en alta resolución Full, Widescreen y Letterbox a 640x480, su fluidez gráfica, la solidez y nitidez de las texturas y la soberbia ambientación que transmiten los escenarios así lo justifican. Teníamos ganas de ver un engine rápido que, moviendo gran cantidad de polígonos texturados en alta resolución, respondiese, manteniendo la fluidez y sin sufrir pérdidas. Sin embargo, Turok 2 no pudo ser este motor porque
el motor tiene ciertos aspectos muy criticables. Obviamente hubo una mejora muy notable en cuestión de texturas y es que ahora los escenarios están más llenos de detalles, como podrás observar en las fotos que tenemos en este análisis. Sin embargo, la factura técnica no encaja en el mismo departamento que es el de la optimización, porque el juego se mueve a botes y parece que pide a gritos una muerte. Al genial diseño de escenarios, armas y enemigos, efectos de luz y soberbias animaciones se suman dos defectos garrafales. Primero, el juego cuenta con una niebla en los lugares abiertos evitando los problemas para mover polígonos. La distancia del dibujado en algunas zonas abiertas es escasa llegando a ser aceptable en los primeros niveles. En los subsecuentes llegaremos a ver zonas con rango de visión demasiado reducido y que se camuflan con una espesa neblina. Para los más puritanos esto podría aún ser aliciente más para ambientar el juego. Saber que de repente puede surgir la figura de un dinosaurio u otro enemigo entre la bruma es algo que logra mantener el nivel de tensión aún no habiendo realmente enemigos en pantalla. Este problema estaba presente en el primer título y se mantuvo firme. Aunque cabe destacar que el juego goza de menos niebla que en su anterior versión y que contamos con un minimapa presionando el botón L que nos servirá de orientación ante la poca visión en el mapa. El problema mayúsculo, y este sí es garrafal, que llega a ser uno de los peores defectos del juego y nuestro enemigo principal, es la ocasional más tirando a frecuente caída de frames, de verdad preocupante. El bajo framerate le resta una barbaridad a la jugabilidad. Es frustrante ver que cuando tenemos muchos enemigos en pantalla el corrido de cuadros se vuelve una amalgama de texturizados borrosos o si usamos armas con efectos que exprimen el motor del juego como el lanzallamas el juego se resiente y se ralentiza notablemente. A veces es muy complicado ver a qué le disparas y más aún, conseguir un ángulo correcto de disparo, en zonas como el nivel 5 en donde tienes que coger llaves enfrentándote a 5 enemigos simultáneamente. Esto es más que evidente. La zona del Styracosaurus también sufre bajones si nos mantenemos tirando bombas y en situaciones más familiares basta con llegar a la destrucción de los tótems. Estas zonas nos harán odiar la lentitud con que se mueve el refresco del juego, y en otros niveles especialmente los más avanzados hay diversas situaciones que alentan la velocidad de procesamiento del juego. Las caídas en la tasa de frames no fueron solucionados con el expansion pack, por el contrario la corrida de cuadros se vuelve aún peor, al grado de resultar más recomendable jugar sin este accesorio, pues jugando con él es a ratos una experiencia verdaderamente frustrante. Haciendo una segunda opinión podría justificar a Iguana argumentando que meter esa cantidad impresionante de polígonos y texturas a la N64 no es una tarea fácil y quizá ver tal espectáculo gráfico tendría que, inevitablemente, tener sus consecuencias. A sabiendas que podemos achacar el exceso de neblina y las caídas en la tasa de framerate, tengo que decir que estos defectos no son suficientes para empañar un trabajo verdaderamente soberbio. Volviendo a mencionar sus virtudes, destaca especialmente la solidez de los decorados y su diseño. La sangre es muy real y los enemigos bastante convincentes, aparte de algunos detalles como abrir boquetes a los enemigos en el pecho, demuestran el soberbio trabajo de los artistas gráficos del juego. Como te podrás dar cuenta, el motor gráfico da motivos para seguir adjetivando este apartado, pero haciendo una síntesis podríamos afirmar que, rotundamente, Turok 2 marcó un punto de inflexión, en cuanto a gráficos, no solo en juegos de disparos en primera persona, sino en cualquier juego para la Nintendo 64 y para cualquier consola de la época. Música y sonido. Si recordamos, la música de Turok DH no se distinguía por ser muy brillante que digamos, casi toda la música estaba enfocada a sonidos selváticos como si hubiera sido hecha con los instrumentos que usaban los indígenas de la época prehispánica. En las etapas finales de Turok 2, los programadores liderados por David Jensberg y Stephen Bromley dijeron que la música sería mucho mejor. ¿Estarían en lo cierto? Pues ciertamente la música que tiene ahora cumple con el objetivo de adentrarnos en la acción del título. Acclaim extrañamente nunca se caracterizó por tener melodías épicas en sus títulos. A diferencia del primer juego, Turok 2 goza de más música de orquesta que de jungla. Lleno de bombos y sonidos orquestales, por ejemplo la música del primer nivel es bastante aceptable y cumple con su cometido, además que no llega a ser tediosa, pero conforme vamos avanzando la música va cambiando. Mención especial a músicas como la del nivel 2 y en los niveles subsecuentes se va volviendo generalmente más oscura, sin perder nunca su tono orquestal. Aunque amalgamando el apartado sonoro, en general las músicas son discretas. Y son discretas por lo poco que se escuchan y salvo contados momentos de nula acción, toda nuestra atención auditiva queda reservada a los efectos FX.
El sonido está a muy buen nivel. Los efectos FX es lo mejor logrado en el apartado sonoro y son a ratos, especialmente escalofriantes. Notaremos, pues explosiones, disparos, gritos, golpes, pasos de los enemigos acechando y demás. Suenan más reales que nunca. Hay zonas como la de los zombies que resultan especialmente tediosas y tétricas, y el sonido tiene mucho que ver para lograr ese ambiente de desesperación. Los gritos de las hermanas de la desesperación con un buen equipo de sonido son brutales. Si hay forma de que conectemos la consola a un buen equipo de sonido, este apartado mejora sustancialmente, ya que podremos distinguir de dónde vienen los pasos, los gritos o la lluvia de disparos que estamos recibiendo en ese momento, el realismo de las criaturas, las ambientaciones, los gritos de dolor, los gritos de acecho, las cuchilladas, las explosiones, las caídas, todo es digno de mención, realismo casi absoluto, sobresaliendo como en su tiempo lo hizo su precuela. El jugar con audífonos también le hace tomar una percepción totalmente distinta a los sonidos a favor, por supuesto, al grado de escuchar el papaloteo de las aves que adornan el paisaje. Las armas también cuentan con un sonido particular cada una, mención especial al Razor Wing que cuenta con un sonido como de sierra eléctrica y lo cubierta de sangre que regresa una vez asestemos al enemigo le dota de cierta dosis de adrenalina. Un punto digno de mencionar son los cinemas en tiempo real con los que cuenta el juego y no precisamente por su calidad como cinema sino porque incorpora voces en los personajes, contiene gran cantidad de voces en estas escenas mencionadas, los cinemas utilizan el motor del juego, y la incrustación de voces es un punto a favor pues era algo bastante raro en los juegos de N64, solo tenía como antecesor a Star Fox 64. Los chamanes de los talismanes también fueron dotados de voces al igual que el Primagen, una de las voces más espeluznantes es la de Oblivion una vez entremos a las zonas de los Flesh Eaters. Antes de iniciar cada nivel siempre hay un cinema con la voz de Adon que te explicará brevemente detalles sobre el nivel y los objetivos que tendrás que cumplir aunque no detalladamente. A grandes rasgos nos encontramos con músicas que no están del todo mal y cumplen muy bien con su cometido, los sonidos están excelentemente recreados y pueden hacer temblar hasta al más valentón, están bastante bien para lo que podríamos esperar de un juego con semejantes características, pero las palmas son para los sonidos FX y el realismo que les dota a cada una de las criaturas.